genial lo de estar aquí porque levantas la mano y todo el mundo te hace caso. Normalmente no me hacen caso con esta técnica, pero está genial. Bueno, lo primero, presentarme. Soy Carlos Matías, soy miembro del equipo Agile de Kairos. Esta mañana hubiese dicho incluso el rol que desempeño, pero después de la charla de Ángela y Javier, pues se me ha quedado ahí en la cabeza y no me atrevo ya, ¿vale? Y bueno, si os digo la verdad, a mí me gusta mucho hablar, me estoy haciendo experto en discursos en las bodas de mis amigos, pero soy absolutamente novato en hablar en eventos. Y lo primero que quería explicar es por qué estoy aquí, ¿vale? Soy una persona que le gusta explicar mucho los porqués. Entonces, lo primero es, ¿por qué? Si no hablo nunca en eventos, he decidido venir a este evento. Bueno, hay dos motivos, y los dos están relacionados con resolver traumas que tengo, ¿vale? Uno es un trauma bastante reciente, otro es un trauma de los 90. Soy malo con las fechas, yo creí que hoy la PAM iba de los 90 y he buscado un programa de los 90, pero luego intentamos solventarlo, ¿vale? Entonces, el trauma personal que tengo son los eventos en sí. Cuando voy a eventos de Agile, ¿qué sucede? Que en todos los eventos todo el mundo cuenta casos de éxito. Todo es maravilloso, todo funciona bien. Hemos transformado compañías pequeñas, hemos transformado compañías grandes y estamos cambiando el mundo. Y todo el mundo es feliz. Pero luego, pues por mi trabajo, voy a distintas compañías, a distintos sitios y me encuentro más bien todo lo contrario, ¿no? Y eso me causa un poco de frustración. Pero esta frustración de que todo el mundo cuente algo maravilloso viene de antes. Viene de un proyecto televisivo de los 90, bueno, de los 2000, me he ido más de fecha todavía, que es Madrileños por el Mundo, ¿vale? ¿Quién ha visto Madrileños por el Mundo? Levantad la mano. Todo el mundo lo ha visto, perfecto. Cuando yo veía a Madrileños por el Mundo, yo tenía siempre problemas familiares, ¿vale? Con mi mujer. ¿Por qué? Porque veíamos Madrileños por el Mundo y todo era maravilloso. Todo el mundo salía y decía, oye, yo vivía en España, era un miserable, no encontraba trabajo, todo era horrible, me explotaban. Me he venido a vivir a Creplachistán y bueno, este es mi chalet con 3 plantas, he encontrado un marido y una mujer maravillosos, fíjate el Lexus en el que te estoy llevando a conocer un poco la ciudad. Y yo decía, pero bueno, digo, ¿qué hacemos en España todos? Esto no puede ser. ¿Por qué no aparece nunca un caso de alguien que sale mal? Entonces, bueno, dentro de Kairos hay una persona, hay varias personas que son organizadores de la PAM y me dijeron, oye, este año hemos pedido que las charlas pues vayan un poco de intenté algo y fallé. Y con esto que fallé aprendí y dije, pues corréis el riesgo de que no vaya nadie a un evento de este tipo. La gente no le gusta hablar de fallado, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me gustaría ir y voy a unir mis dos traumas. Uno es el de los eventos y otro es el de Madrileños por el Mundo, ¿vale? El trauma de Madrileños por el Mundo, por cierto, se extendió de una forma muy agile, ¿vale? Era un proyecto televisivo que sacaron en Madrid, funcionó bien, sacaron andaluces por el mundo, funcionó bien y cuando funcionan varios locales bien, ¿qué haces? Escalas. Y entonces sacaron un programa, Españoles por el Mundo, ¿no? Y entonces ya todo el mundo era feliz cuando se iba. Y de repente mi empresa me ofrece una oportunidad y me dice, oye, ¿te quieres ir a Inglaterra a abrir la oficina de nuestra empresa allí? Yo digo, vale, pero yo soy Agile algo, ¿vale? Yo soy Agile y me gusta mi trabajo, me gusta mi mundo. Entonces dicen, bueno, no te preocupes, porque vas a irte ejerciendo tu rol, sea el que sea, dentro de una compañía, ¿vale? Entonces digo, bueno, pues perfecto, total, que yo decido que me voy a ir, que voy a dar el salto. ¿Y qué pasa cuando das un salto? Pues cuando das un salto lo que pasa es que si es un salto muy grande y este es de un país a otro, es un salto grande como comprenderéis, pues puedes calcular mal y te pegas la torta, ¿no? Entonces hay varios aspectos que quiero comentar con vosotros de mi experiencia allí. Hay algunos que voy a obviar, ¿vale? Tengo otra charla para algún evento del sector inmobiliario sobre los alquileres allí y el tema de las propiedades, pero como esto es la PAM voy a intentar centrarme sobre todo en temas de relaciones de personas y un poquito de Agile. ¿Bien? ¿Cómo cambió esto mi perspectiva Agile? Entonces, lo primero que sucedió cuando llegué allí. Yo aprendí inglés con Masi, creo que es de los 80. ¿Bien? Aprendí inglés con Masi, después seguí estudiando y tuve la suerte de que trabajé durante un tiempo en una empresa cuya sede central estaba en Inglaterra
Con lo cual mantenía muchas reuniones con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues las reuniones eran en inglés y cuando... ¿Eso que suena? ¿Hay un grillo? Sabía que las 3 de la tarde no era la hora... Bueno, total, que yo voy allí, ¿no? O sea, y digo, bueno, pues el tema del idioma, perfecto, no debería ser un problema. He mantenido muchas reuniones en inglés, ¿por qué va a ser un problema? Pero claro, de repente aterrizas allí y te das cuenta de que no es lo mismo que un inglés venga a hablar contigo a España que irte tú desde España a hablar en un sitio inglés. Esto es como si tú mantienes una conversación con un inglés, él consigue entenderte y dice, perfecto, ya es español, vale, ahora coge a ese tío y suéltale en mitad de Andalucía. No se va a enterar de absolutamente nada, va a decir, me he equivocado de país, y esa fue mi primera sensación, me he equivocado de país. Acentos. Creemos que España somos todos muy diferentes, pero en realidad todo se extrapola al resto de países. Cada región dentro de Inglaterra tiene un acento distinto y todo el mundo va a trabajar a Londres porque es la capital, o mucha gente va a trabajar a Londres porque es la capital. Con lo cual, cuando tienes que mantener una conversación, pues no entiendes a la gente, porque hablan en grupo y hablan para ellos, hablan porque consideran que todo el mundo debe saber inglés. Entonces ese fue mi primer error, pero ese error en sí, bueno, fue un error de cálculos que poco a poco se iba subsanando con la experiencia, ¿vale? Y con ensayar la cara de me estoy enterando, luego preguntaré a alguien que me traduzca, ¿vale? Hasta ahí bien, pero realmente lo importante del idioma era que además existe una diferencia en cuanto a sentido del humor. Lo han comentado antes Jacobo y lo ha comentado Belén. El sentido del humor es muy importante y es muy importante en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque es una parte de cómo nos relacionamos con las personas y es una parte de cómo reaccionamos ante las cosas que suceden a nuestro alrededor. Los ingleses viven en el norte y los ingleses son un poquito fríos. Su sentido del humor es diferente al nuestro, ¿vale? Entonces, la forma en que aceptan las cosas, pues bueno, cambia. Y es más, una de las técnicas que nosotros utilizamos más, que es el sentido del humor, para cuando estás intentando explicar algo o cuando estás en una situación tensa y dices, venga, un poquito de sentido del humor que va a relajar el tema, pues bueno, no siempre lo entienden, ¿no? Por contar un chascarrillo y que no os durmáis. Y bueno, y aparte, aquí aprovecho y hago un pequeño inciso. Ayer, para quitarme un poco los nervios de este día, Ángel Luis, me escribe un WhatsApp a las 12 de la noche y me dice, oye, tío, vas a dar una charla sobre tu experiencia en Inglaterra, he pensado que tiene todo el sentido del mundo que lo hagas en inglés. Y digo, joder, ¿qué has cenado? Entonces, como le he prometido que iba a meter algo en inglés, se me ha ocurrido una historia que me pasó que creo que está relacionada con esto y que puede ser entretenida, ¿no? Que es, yo estaba dando una formación de Scrum, en este caso, teníamos medios limitados, entonces en vez de hacer el típico del Lego, pues hice uno de un ejército de papel. Pues aviones de papel, barcos de papel, tanques de papel, que era la parte de la complejidad. Total, que entonces, pues con los criterios de aceptación, paso al inglés, vais a ver que he perdido el acento, ¿vale? Nunca lo tuve, pero además lo he perdido. Entonces, dentro de los criterios de aceptación, yo digo, as the captain of a paper army, I want to build a plane so I can have my war on the air instead of putting in risk people's lives. ¿Okay? Criterios de aceptación. Acceptance criteria. The size of the plane must be an A4 paper. It must have a tail. And on the wings, it must have spoilers. It doesn't mean that you need to write who will die next on Game of Thrones. Se rieron 3 españoles que había en la sala. Cuando salí me fui al Google Traductor y digo, joder, creo que he dicho una burrada, porque es que además el resto me miraba como serio, como diciendo, ¿nos estás tomando el pelo? Entonces yo decía, pero bueno, tienen ese sentido de la seriedad, de darle a toda seriedad, que hace un poco más complejo. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a un tema muy importante, el feedback, que ya se ha nombrado hoy varias veces, ¿vale? Si no controlas el idioma, es muy difícil obtener feedback. Gran parte de nuestro trabajo consiste en hablar. Pero una de las cosas que yo he aprendido es que uno de los mayores valores que tenemos es aprender a escuchar y aprender a entender. ¿Por qué?
Porque si no entendemos el contexto de dónde estamos, no podemos ayudar a buscar soluciones, cambios, etcétera, que realmente aporten valor a la gente que nos ha llamado. Con lo cual, con la parte del idioma, yo decía, ostras, si no soy capaz de entender el contexto, porque me pierdo partes, ¿cómo voy a ser capaz de aportarles valor? Aprendizaje de esto. Primero, al volver a España, lo primero que hice fue buscar una excusa en mi empresa para tener una charla al resto de la gente y desquitarme hablando en castellano para poder expresarme, ¿vale? Segundo, cada vez que voy a un cliente, lo primero que hago es intentar entender su contexto, obtener el máximo feedback posible antes incluso de comenzar, algo que antes quizá no hacía lo suficiente. Luego eso fue uno de mis aprendizajes, ¿vale? Además, bueno, no sé si alguno, que levante la mano quien cree que alguna vez ha jugado al Tabú Agile. Tabú Agile. No sabéis lo que es, ahora os lo voy a explicar y seguro que os suena, ahora volvemos a preguntar. El Tabú Agile es ese juego en el que tú llegas a un cliente y ya está harto de escuchar siempre lo mismo, ¿vale? En español es muy fácil, por un lado, saber cuándo te están hablando de términos de metodología y cuándo te están hablando de producto, de contexto, etcétera. ¿Por qué? Porque tú oyes español, 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 Scrum Master. Metodología. Español, 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 Product Owner. Metodología. Product Backlog. Metodología. Hasta feedback. A mí me cuesta hasta pensar una palabra en castellano para decir feedback. Es todo bastante inglés. En inglés es muy difícil. Pero ese es un sentido en el que viene. El otro sentido es en el que tú vas. Cuando ya están hartos de escuchar siempre lo mismo, te dicen, oye, como vuelvas a nombrar la palabra Scrum, cortamos esto y te vas. Y tú dices, vale, perfecto, no pasa nada. Pero a ver cómo encuentras, en un lenguaje que no es el tuyo, formas de expresar lo mismo que expresarías con unos términos técnicos. Es muy complejo, ¿vale? Esto va ligado, todo este tema de feedback, va ligado también al tema de la cultura. Durante la comida estaba hablando con gente de, oye, ¿y el tema cultural cómo lo has visto? ¿Es muy distinto? ¿Cambia mucho? Cambia muchísimo. ¿Por qué? Primero por el contexto cultural. El contexto cultural parece que no, pero importa muchísimo. Voy a poner un ejemplo de algo que me sucedió. En uno de los equipos con los que estaba trabajando, era un equipo de desarrollo relativamente grande, donde había una mayoría de personas de un país maravilloso. Por no levantar ampollas no voy a dar detalles, tiene una comida también maravillosa, picante un poquito. Y bueno, pues yo estaba trabajando con ellos el tema de la autoorganización, lo que hemos hablado antes, ¿no? Debería ser todo una meritocracia, lo ha comentado Belén, todo debería ser una meritocracia. Y en ese equipo veías mucha gente muy, muy potente y muy, muy válida. Y entre ellos había una persona que, bueno, también tenía su valor, pero tenía un punto de vista muy concreto porque llevaba muchísimos años en esa empresa, ¿vale? Entonces, yo hice unas entrevistas, me habéis metido miedo a decir coaching, ¿eh? Voy a salir con otro trauma aquí. Hice unas entrevistas uno a uno, ¿no? Con ellos y yo decía, joder, qué equipo más potente, qué bien, se ve que hay distintos tipos de perfiles, parece un equipo multifuncional, perfecto. Y cuando empezamos a llegar a reuniones de planificación, sobre todo refinamiento, discusiones técnicas, de repente me doy cuenta que nadie habla, que solamente habla uno de ellos. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Total, que utilizo el qué, la maravillosa retro que nos ha contado Belén. Digo, bueno, pues puesto que esto es un punto flojo, en la siguiente retro lo que voy a hacer es intentar trabajar el tema de la autoorganización, de que todo el mundo tiene algo que aportar, que no hay jerarquías, etc. Lo comento y todo el mundo maravillado. Hablo después en las cafeterías, en tal. Esto es algo, por cierto, comparto con vosotros, algo que también aprendí en un evento de allí cuando alguien dijo el coaching se ejecuta un 80% en los pasillos y en las cafeterías, porque al final es un tema de comunicación y de hablar con la gente, ¿no? Pues yo hablo con ellos y digo, perfecto, están todos súper mentalizados. Todos me hablan, sí, yo tengo este conocimiento, tengo un montón de ganas de aportar valor al equipo, tengo un montón de ganas. Pero luego llega la hora de la verdad y otra vez, nadie habla. Es más, cuando uno habla, esta persona que os decía que tiene más antigüedad dice una cosa distinta y el resto dicen sí, 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 sí. Digo, qué raro esto. Salgo de allí, hablo con ellos y digo, oye, ¿de verdad estáis de acuerdo con lo que han dicho? No, 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 lo que he dicho es imposible. ¿Pero por qué no lo decís? No, bueno, nadie me dice nada. Entonces ya alguien me dice que, claro, que en ese país todavía existe algo que se llama algo así como castas, ¿vale? Las castas significa que tienen una jerarquía social. Dentro de esa sociedad hay gente que por la familia en la que ha nacido está jerárquicamente mejor considerada que otras.
e incluso fuera de su país, ellos respetan esa jerarquía. Con lo cual, si una persona, como era el caso de esta persona, está en un estamento alto, nadie le va a llevar la contraria salvo que esté en el mismo estamento. Una situación compleja. ¿Cómo se soluciona? Lo ha dicho Pepu esta mañana. Cuando ves que un elemento del equipo, por mucho que tenga conocimiento y que sea bueno técnicamente, no aporta valor en conjunto, sino individualmente, lo apartas. En este caso hubo suerte, en otro proyecto había una persona a la que le pasaba lo contrario. Quería hablar, quería aportar, pero no le dejaban. Así que dijimos, venga, hacemos un cambio de equipos. Aquí Javier me matará, ha dicho que no se deberían cambiar los equipos, lo cambiamos. Hicimos un cambio de equipos y la cosa más o menos mejoró. Y además, increíblemente, ya cada uno daba su opción. Y es más, empezaron a autoorganizarse, empezaron a coger cada uno una responsabilidad de una parte de lo que era el producto que estaban desarrollando en función de los conocimientos que tenían. Y yo me paré a pensar y dije, joder, qué cagada, porque estuve como 2 o 3 meses con este problema y no sabía cómo solucionarlo. Y digo, bueno, ¿esto qué me sirve a mí para aprender? Digo, bueno, ya aquí me sirve a aprender que hay una mezcla de culturas dentro de Inglaterra que tienes que tener en cuenta toda la gente que hay, hablar con ellos y preguntar a qué cultura pertenecen y qué valores tienen y cómo se relacionan unos con otros para poder tratar con ellos. Pero dije, bueno, y cuando me vuelva a España, ¿para qué me sirve? Bueno, el aprendizaje que saqué en este caso fue que las empresas en las que trabajamos también tienen su propio contexto cultural. Parte de nuestra función es intentar cambiar esa cultura y acercarla más a un nuevo modelo. Pero a muchos de ellos les pasará como a esta gente, que históricamente tienen muy arraigado ese contexto cultural, tienen muy arraigada esa cultura, y es difícil romper con ella. Luego tendrás que buscar puntos discordantes con los que romper esa cultura, que prueben una nueva y quieran asimilarla como ellos mismos. Eso en cuanto a contexto cultural. Culturalmente, ¿qué más vi en Inglaterra? Resistencia a lo nuevo. ¿Vale? Esto, más que un punto negativo, casi diría que es un positivo, porque resistencia a lo nuevo, en este caso, como habrá gente dormida por la hora, para que no quede muy evidente, que levante la mano quien ha estado en un proyecto haciendo transformación en que no ha habido resistencia. Nadie. Pues estáis dormidos. No ha habido resistencia, ¿no? En todos hay resistencia. Luego, esto no es algo nuevo, pero sí que es verdad que culturalmente yo noté que los ingleses están muy abiertos a cuando tú propones algo, por lo menos, probarlo. Y como te dan la oportunidad de probarlo, tienes una oportunidad de que vean el valor en lo que quieres que hagan. ¿Vale? Con la gente que trabajé de allí, era un equipo de coaches, como decían ellos que eran coaches, puedo decirlo, eran coaches, ¿vale?, que tenían muchísima experiencia, un conocimiento brutal y todo el rato decían, bueno, juegos, hagámoslo todo con juegos. Si les planteas juegos, si les planteas dinámicas, ellos van a entrar al trapo, porque por un tema de respeto no te van a decir que no. Entonces, planteémosle juegos. Y en ese juego lo que tenemos que asegurarnos es que realmente transmites lo que quieres que entiendan para que quieran asumirlo. ¿Vale? Eso hizo que pasase 2 años en Inglaterra haciendo juegos para la gente, lo cual pues fue muy divertido por mi parte, ¿no? Y luego, por otro lado, el contexto cultural también influye en el feedback, con lo cual el feedback empieza a ponerse en el medio. ¿Por qué el contexto cultural en el feedback? La gente inglesa es muy respetuosa. Y eso implica que no te van a decir directamente que algo no les gusta. Debería haber un traductor que dice qué frase significa qué en español, pero no literalmente. Cuando un inglés te dice with all respect, la has cagado. Es casi lo peor que te puede pasar. Si te dice, veo el valor de esto, pero estás muy cerquita de que te echen. Y esto hace nuestro trabajo extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, al final, vamos a los sitios para aportar un valor. El valor que la metodología o que la forma de pensar puede incluir dentro de las empresas. Pero si no sabemos cómo está impactando, no sabemos cómo está funcionando. Y no tenemos un margen de cambiar. Entonces, le vendemos a las empresas que tienen que ser ágiles, que tienen que ser flexibles, que tienen que poder cambiar en función del feedback que reciben, pero nosotros no tenemos esa flexibilidad. Aparte de esto, hay otro tema cultural, aunque no sé si decir que es cultural o incluso de madurez,
que es el tema de la madurez de implantación Agile, ¿no? Yo me encontré cuando me fui de España para allá, en casi cualquier empresa te decían, hola, quiero hacer Agile, hola, quiero hacer Scrum, era exactamente lo mismo, ¿no? Agile es Scrum, Scrum es Agile. Cuando llego allí me encuentro con que ya han probado de todo, llevan muchos más años utilizándolo, luego realmente no quieren que les cuentes otra vez lo mismo. No, mira, yo ya he oído hablar de Scrum, yo ya he oído hablar de Kanban, pero quiero que me cuentes algo diferente. Y eso me lleva a mi tercer punto. Back to the basics. Lo ha dicho Domingo. Resulta que queremos hacer cosas súper novedosas, pero terminamos haciendo lo que llevamos haciendo toda la vida. Y en el Agile es exactamente igual, ¿vale? Yo podría resumir mi experiencia en Inglaterra con una frase de Lean, ¿no? Que es fail fast, fail cheap, fail often. El rápido y el a menudo lo cumplía a rajatabla. El barato habría que preguntarle a la responsable financiera de mi empresa, ¿no? Pero todo fue a base de probar, fallar, probar, fallar, probar, fallar. Y cuando ya estaba un poco frustrado, porque cuando ibas a contarles metodologías la gente no entendía, no quería, ya hemos probado, es que esto no nos funciona, esto no es para nosotros, trabajando con ese equipo maravilloso de Agile Coaches, llegamos a una conclusión. Oye, vamos a los básicos, vamos a algo que todo el mundo pueda entender y pueda aplicar. ¿Y qué es eso? Valor. Yo siempre resumo Agile en 3 conceptos, para mí, y esto es como más me ha cambiado mi experiencia en Londres. Para mí, desde que volví de allí, Agile tiene 3 conceptos básicos. Valor. Cuando creas un producto tienes que centrarte en qué aporta valor. Cuando eres miembro de un equipo tienes que centrarte en cómo aportas valor. Y cuando vas a hacer una transformación digital tienes que centrarte en qué aporta valor de esa transformación a esa compañía. Luego todo tiene que ir basado en valor. Segundo, feedback. Ha temblado un poco, aunque no se ha visto. Luego, feedback, en cierto modo, es la piedra angular de todo esto. Cuando probamos cosas y estamos diciendo que tenemos que probar, lo que necesitamos es información para ver si funciona o si no funciona. Cómo la gente lo tolera o no lo tolera. ¿Qué es lo que sí está funcionando o no está funcionando? Incluso, como os decía, nada más aterrizar y antes de empezar a hacer absolutamente nada, entender cuál es vuestro contexto y qué es lo que habéis hecho hasta ahora. Pero ese feedback no sirve para nada si al final no hay otra cosa. Aprendizaje. ¿De qué me sirve obtener feedback si al final lo ignoro? Está muy bien decir, oye, estoy trabajando con Scrum, itero. Luego estoy sacando poco a poco, creo producto, el equipo me entrega, hago mi review. Perfecto, ¿lo estás sacando a producción? No. Es que después tengo un montón de política detrás y lo tengo ahí metido en el cajón hasta que lo puedo sacar a producción. Pero ¿y entonces qué opinan tus usuarios de esto? No lo sé. Entonces, ¿qué estás haciendo? Si no obtienes feedback, ¿cómo aprendes? Y si no aprendes, ¿cómo decides qué es valor? Entonces, bueno, básicamente estos son los principios que yo traje de allí y un poco lo que me movió. De hecho, creo que lo más importante es el aprendizaje. Y por eso casi todas las metodologías Agile tienen cosas tan maravillosas como la retro, que al final podemos resumir en esos 3 puntos. Una retro es qué valor podemos aportar, qué feedback obtengo de mi equipo y de todo aquel al que haya invitado sobre cómo estamos aportando ese valor, qué aprendizaje saco para mejorar en el siguiente. Oye, quiero trabajar con Scrum e iterar. ¿Por qué iteras? Porque quiero ver qué valor aporto al producto. Quiero ver cómo lo estoy aportando recibiendo feedback y en base a eso aprender y volver a modificar o a priorizar mi backlog. Es decir, todo se resume en valor, feedback y aprendizaje. Entonces, como es mi primera vez en un evento de este tipo, agradeceré muchísimo si he podido aportar un poquito de valor a vuestro día a día. Si algo de lo que he contado lo podéis aplicar mañana. Me gustaría mucho recibir vuestro feedback, ya sea en persona, mejor en persona, para esa comunicación que sea directa. Si no, podéis escribirme por Twitter, carlosmatías_dt, o por correo electrónico, carlos.matías@kairosds.com, o como veáis oportuno, y con ello trataré de aprender, que es el tema que quería traer, o la temática que quería traer hoy, para hacerlo mejor. Muchísimas gracias a todos.
¿Alguna pregunta? Intento alargarlo para que no hubiese tiempo, pero... ¿Hay ninguna pregunta por ahí? Por allí... ¿Empiezo? Sí. Yo te avisé antes que te iba a preguntar. No lo has alargado suficiente. A mí tengo un interés, sobre todo en el tema de peopleware y equipos, en esa diferencia cultural que no sé si te dio tiempo en esos 2 años a identificarla, que a mí me preocupa en la diferencia de la cultura anglosajona, que es verdad que la americana y la inglesa no son iguales tampoco, porque todo esto de allá y el peopleware viene mucho de allí. Y, por ejemplo, esto de los equipos planos y autoorganizados, a pesar de que me pueda criticar Domingo o Javier, tengo dudas de cómo se lleva en España por ser español. O sea, por tener esa cultura de la película de los 80, que aunque sean internacionales, no sé si las hemos recibido igual. Ese es si has notado diferencia entre en España y en la cultura anglosajona en lo que viene a ser equipos sin jerarquías, en la carrera profesional que decimos aquí. Sí lo he notado, sí lo he notado. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención, yo trabajé casi todo el tiempo en un banco español allí. También es un tema de cultura. Tú le decías esto a un inglés y se ofendía y te decía, no, no, es un banco inglés que vino de España, pero es un banco inglés, ¿no? Con lo cual había una mezcla de culturas y parte de ella era españoles. Los españoles que nos habíamos llevado allí, los managers, ¿vale? Abrimos sede en un nuevo país, ¿por qué vamos a contratar talento local? Vamos a llevar a los managers, ¿no? Pero había una mezcla, managers ingleses, managers españoles. Había una gran diferencia a la hora de dar un poco de empoderamiento a los equipos, que supongo que es lo que me estás preguntando, entre los ingleses y los españoles. Como os decía, el inglés siempre está dispuesto a probar y digamos que parte con que el acusado es inocente en vez de culpable. Luego tú le decías, oye, tienes que empoderar a los equipos para que ellos tomen las decisiones. ¿Para qué contratas a ingenieros muy buenos si después tú les vas a decir lo que tienen que hacer? Es Windows. Entonces, ellos daban una oportunidad y decían, ahora quiero ver resultados. También se ha nombrado antes. Los resultados son lo que es incontestable. Si tienes resultados no me puedes decir que no quieres seguir invirtiendo en ello. Con lo cual ellos invertían. Los españoles, cuando había un problema, tú sabías quién era el manager español porque es el que llegaba a un equipo y decía, ha pasado algo, tú vas a hacer esto, tú esto, tú esto, tú esto y tú esto. Ante situaciones de crisis, los españoles tendíamos mucho más a volver a nuestra cultura, a nuestro espacio de confort y decir, no, 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 yo lo manejo. Los ingleses daban más oportunidad y estaban más abiertos a, vale, me estás diciendo que el equipo tiene que hacerlo, vamos a fallar y una vez fallemos, si no fallamos, muy bien, si fallamos, hablamos y vemos si tendríamos que volver atrás. O sea, que sí que vi una diferencia cultural. ¿Alguna pregunta más por allí? Bueno, era simplemente para preguntar, has comentado algo referente al valor. Muchas veces el valor que puede dar un equipo o un departamento concreto no está alineado con el valor que pueda tener la compañía. No sé si te has tenido que enfrentar alguna vez a una situación similar y si se consiguió solventar y no, o cómo, simplemente por curiosidad. Situaciones con el valor y con el alineamiento son, yo creo, el pan nuestro de cada día. Y eso debo decir que eso es aquí, es allí y supongo que será casi en cualquier lado, ¿no? Cuando llegas a un equipo nuevo, a mí una de las cosas que me gusta hacer es una sesión para preguntarles, oye, ¿en qué consiste vuestro producto? ¿Cuál es el valor que aporta vuestro producto, ¿no? Y dentro de vuestro producto, ¿cuál es el valor que vosotros aportáis como equipo? ¿Qué es lo que vosotros entregáis diferencial por lo que vosotros lo estáis haciendo y otros no están haciendo o no están haciendo aparte? Y lo que más te encuentras es que cada uno le ve un valor diferente, no hay alineamiento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo es una cosa que aprendí en mi actual compañía de un coach que estaba allá y que me lo enseñó, que es el uso del Lean Canvas para pintar lo que debería ser tu producto. Es una herramienta que me encanta, os invito a los que no lo conozcáis, supongo que muchos conoceréis, a que lo veáis y que lo versionéis su uso. Es decir, se puede utilizar prácticamente para cualquier cosa, lo puedes utilizar incluso para un MVP. Oye, quiero sacar un MVP de este producto dentro de 2 meses. Perfecto, pues os sentáis y pintáis un Lean Canvas. ¿Quién es vuestro usuario para este MVP? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo se lo vas a solucionar? ¿Qué canales hay? ¿Qué costes tiene? Y sobre todo, ¿qué valor diferencial estás aportando frente a lo que ya existe? Eso genera, no es el Lean Canvas en sí, pero el rellenarlo, que es un formato de una página, luego no debería ser complejo, genera muchísimo debate y al final cuando tú estás diciendo, venga, tenemos que tener este artefacto, que lo vamos a poner y lo vamos a colgar para que sea visible a todo el mundo. Si tengo una duda de cómo tomar una decisión para mi producto, mira el Lean Canvas y lo que el Lean Canvas te diga es lo que tienes que hacer.
Las discusiones, los debates que se generan alrededor son lo que realmente consiguen ese alineamiento para que todo el mundo tenga claro cuál es nuestro objetivo y cuál es el valor que estamos aportando. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, lo hace, gracias. Ya está. Pues nada, muchísimas gracias a todos por la oportunidad.